¿Qué? ¿Cómo ha ido la digestión del primer vídeo de la serie? ¿Ha ido bien? Porque en este le vamos a seguir dando caña, ¿eh? En el capítulo anterior hablábamos de la performance tal y como la conocemos, de dónde surge el término performance, un aderezo de feminismo, y hablábamos también un poquito de la dirección de escena. Y dejamos al aire si el concepto de acontecimiento y obra de arte eran incompatibles. Sin más, comencemos. Lo que sí sabemos es que para que se dé un evento escénico tiene que haber interacción entre actores y espectadores, sean estos quienes sean. Y además, en esto, actores y espectadores se van a influir mutuamente, siempre. Actores influyen a espectadores, pero también espectadores influyen a actores. Es un bucle constante, 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 que hace que la obra de teatro se vaya creando a sí misma. Por eso, y quedaos con este concepto, Erika le llama a esto bucle de retroalimentación autopoético. Captain, this video is getting too much complicated and some of our subscribers are throwing themselves into the sea. Keep calm, my friend, don't worry, okay? We've already explained the thing, okay? Take it easy, take it easy. Bueno, lo que le estaba diciendo a este hombre, básicamente, es que tranquilos. Tranquilos, porque este concepto lo acabamos de explicar. Lo hemos explicado antes de explicarlo. Me explico. Sabemos que esta relación actor-espectador es un bucle, ¿no? Porque se repite todo el rato, a cada momento. Sabemos que hay un feedback, o sea que ese bucle no solamente es que se repita, sino que se influyen mutuamente actores y espectadores. O sea que hay retroalimentación. Y sabemos que esto hace que el espectáculo como que emerja, como que se cree a sí mismo. Creación en griego es poiesis, como se crea a sí mismo, autopoiesis. Y el resto ya lo sabéis. Pues es eso, un bucle de retroalimentación autopoético, que that's the term. ¿Sabe? But Captain, you know, mate, we have no problem because everything was explained What I mean already, is like- mate. Okay, let's go to our spaceship. I'm trying to say that. Oh, leave us alone. Leave us fucking alone, mate. to me, Captain. Oh my god, mate. This guy is kind of disturbing, right? Oh god, mate. En cualquier caso, durante la serie diré simplemente feedback, ¿vale? No sabéis lo de saliva que se pierde intentando decir bucle de retroalimentación autopoético. El bucle está retroalimentado. ¿Qué lo autopoetizará? El bucle retroalimentador. ¿Que lo desautopoetice? No, joder, ¿cómo es el puto trabalenguas? Volviendo a la movida, esto tiene una implicación directa para la escena y que nos interesa para explicar lo del acontecimiento y la obra de arte. Que pase lo que pase, nada es totalmente dirigible ni planeable. Hay algo de la obra de teatro que siempre va a cambiar, que va a acontecer, que no depende de la obra de arte. Por eso cada vez que vas a ver teatro, aunque veas lo mismo, a la vez no ves lo mismo. Y ya está, ya hemos respondido a la pregunta. Bueno, pues nos vemos en el... You want to go out of here, you folk, till you explain it properly. You know, mate, that was treachery, man. You almost threw me into a black hole, you folk. So go now and explain the hell of concept. Come on, go. Oh, okay, I will explain it. Okay, I will explain it. So, but So you now, know, okay? go both you motherfuckers and explain the hell of concept now. Shut up. I will wait here with my stick, ready for beating you up, given the case. Oh my god, mate. This guy's is fucking auto. I'm listening. Bueno, el caso es que esta indeterminación que tiene el teatro de sí mismo, a muchos no les gustaba nada. Y de hecho a muchos siguen sin gustarle. Así que ahora es cuando me pongo a hablar de cómo llevan adoctrinándonos a todos desde el siglo XVIII para ver teatro de una manera concreta. Antes, cuando iba al teatro, la gente hablaba y hacía un montón de movidas y se relacionaba entre sí. Y de hecho, en el siglo de oro, la gente decía que iba a oír la comedia, no a ver teatro, para que os hagáis una idea. Así que de las primeras cosas que se hicieron fue que espectadores y actores, y especialmente entre espectadores, no pudiesen verse. Así llegamos a Wagner, que apaga por primera vez las luces de platea. Esto es crucial porque aunque lo estaban intentando destruir, esto implica una cosa muy interesante para el teatro, que es que el feedback, este autopoético del que os he hablado,
es algo que se puede modificar. Se pueden crear dispositivos que lo modifiquen. Y es justo en esta época cuando ocurre el auge del director de escena. Lo que pasa es que se vinieron arribísima y dijeron: pues nos cargamos el bucle de retroalimentación autopoyético, ¿qué te parece? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Esto fue lo malo, pero también dijeron una cosa buena. Vamos a usar estrategias para provocar diferentes efectos en el espectador. ¿Qué te parece? En el siglo XVIII, no solo que surge, sino que se consolida el papel del director de escena, cuyo papel estaba clarísimo, que era controlar el comportamiento del espectador durante la obra de teatro. Pero de manera diferida, no diciéndole al espectador: oye, mira, ahora tienes que aplaudir, oye, mira, tú tal, oye, no, eso no se decía. O al menos no lo hacían los directores. El caso es que a partir de aquí hasta los años 60, todos son bizarradas buscando efectos en el espectador, siempre con la intención de controlar ese feedback. Lo que cambia precisamente en los 60 es ese afán de control. Se empieza a valorar ese feedback como parte fundamental. El foco pasa a crear efectos en el espectador. Pero no a crear los efectos como si actores y espectadores fuesen cosas diferentes, sino a crear relaciones con los espectadores. Normalmente tenemos la relación espectador-actor, pero ¿cómo es la relación espectador-actor? Hay miles de maneras de hacer eso. Pues es sobre esta relación sobre lo que se empieza a investigar. Pero, ¿cómo se crean relaciones escénicas? E investigar esto es algo que le corresponde al arte o a la sociología. Algo que se dice muchas veces en contra de las performances es que son eventos sociales, que no son arte. ¿Es válida esta crítica? Bueno, yo diría que no, porque lo cierto es que decir esto es bastante, de hecho, soberanamente estúpido. Porque los eventos escénicos siempre son experimentos. Todo evento escénico tiene un margen de imprevisibilidad y es imposible que los espectadores no reaccionen a la experiencia ajena. La pregunta sobre si la performance es una obra o es un evento social es absurda, porque es que de hecho las obras de teatro, todo evento escénico es, por definición, ya un evento social. Siempre son una relación. Es más, de hecho siempre son una negociación de la relación. Cuando vas a un espectáculo, vas, entras, pagas una entrada, te sientas en tu butaca y aplaudes en ciertos momentos, que suele ser cuando hay silencios, cuando los actores se quedan parados. Pero eso, ¿cómo lo sabes? ¿Y qué hace un actor cuando si se queda parado nadie aplaude? Pues seguir. Eso es una negociación. Eso es que el actor y el espectador negocia si ese es el momento de aplaudir o no. Piénsalo. Y esto de aplaudir en sí mismo es que de hecho es un código de conducta. Podrías tener ese código de conducta durante el espectáculo o no tenerlo, pero nadie te obliga a cumplirlo. Aunque para eso están los dispositivos escénicos y las convenciones teatrales también. La cosa es que es precisamente en los 60 cuando empiezan a experimentar nuevas maneras de hacer relaciones. Y vamos a hablar de algunos de estos experimentos. Toda realización escénica es siempre un acontecimiento social, pues en ella estamos siempre, por imperceptiblemente que sea, ante una negociación o estipulación de posiciones y de relaciones. Es decir, estamos ante relaciones de poder. Autor: Richard Schechner. Compañía: Performance Group. Obra: Dionysus in 69. Una versión de las vacantes de Eurípides. Su objetivo: que la relación espectadores y actores sea equitativa. Primeras representaciones. A los espectadores a veces se les iba la pinza y dominaban sobre los actores, y de hecho a veces incluso actuaban violentamente. Esto es lo que se llama el cambio de roles. El cambio de roles puede entenderse como una pérdida y adquisición de poder entre todas las partes. Y este bucle transforma a todos los participantes. Hemos dicho que todo evento escénico es social. O sea, todo evento escénico crea comunidades. Joder, ¿y por qué no crear esto para hacer otros tipos de acontecimientos? ¿Se puede dar identidad a una comunidad humana en lo que dura un espectáculo? En los años 30, gente como Meyerhold, Artaud y Max Reinhardt, entre otros, empiezan a ver un engorro esto de que exista el proscenio. O sea, la parte delantera del escenario, que esto lo deberíais de saber ya. Porque se separan los espectadores de los actores y crea una jerarquía. Una jerarquía que a esta gente que os he dicho empieza a dejar de interesarle. Bueno, la obra que os he dicho de Richard Schechner tampoco les interesaba mucho, como habéis visto. Lo único es que las formas escénicas de Meyerhold, Artaud, Reinhardt y tal le empezaron a interesar a los nazis, por ejemplo. Decían: si el teatro puede crear comunidad, hagamos una comunidad de nazis. En serio, buscad Singspiele, no sé cómo se dice, en Google. Ya como decíamos con el giro performativo la semana pasada, esta distinción se fue a la mierda. Y os acordáis también de que en esa época empezaron a volverse locos perdidos con el tema este de los rituales, ¿no? Bueno, pues la gente en los 60 estaba convencida de que las comunidades se crean haciendo actos rituales. Entonces surgen cosas como el teatro de orgías de Niche, que nada tiene que ver con el sexo, sino con la recreación o la recuperación de las cosas mágicas de los rituales cristianos arcaicos. Y bueno, lo que hacían en escena era descuartizar corderos y coger la sangre y repartirla entre los espectadores.
En serio, no es coña. De hecho, a veces hasta se bañaban en la sangre de los corderos. Creo que ya he dado suficiente información para que votéis. Así que voy a seguir con el vídeo. Estas acciones lograban al mismo tiempo dos cosas. Por un lado, creaban durante el tiempo de su realización conjunta una comunidad de individuos que se habían reunido de manera casual y que se atrevían, ante los ojos de los demás espectadores, a transgredir abiertamente tabúes vigentes. La verdad, en general, esto de sacrificar cosas les molaba mazo. Y es que hay algo como antropológico entre el sacrificio y la creación de culturas. Esto la verdad es que Erika lo explica con más profundidad en el libro, pero fiaos de mí, ¿vale? Hay algo antropológico entre los rituales, el sacrificio y la creación de comunidades, ¿vale? Y si tenéis dudas y no os fiáis de mí, siempre os podéis leer el libro de Erika, que, como todo lo que hago siempre, estará debajo en la descripción. Y lo interesante, en realidad, es eso. La creación de un espacio real de transgresión. No espacios de ficción, sino espacios con fecha de caducidad. No es como ir al teatro convencionalmente, es más bien como ir a un rezo. Es algo que empieza y termina, pero no ocurre en una especie de realidad alternativa, ¿me entendéis? Pero claro, para que todo esto ocurra, tiene que ocurrir algo fundamental. Que los dispositivos escénicos con los que creas la comunidad tienen que, para que se crea la comunidad, cambiar la percepción que tienen los actores entre sí mismos, los actores con los espectadores y los espectadores entre sí. O sea, que para que haya una comunidad, la gente se tiene que percibir como en una comunidad. Pero la percepción no tiene que ser solamente por la vista y por el oído, ¿verdad? En el teatro siempre ha existido una oposición entre el ver y el tocar. La ficción teatral existe, en verdad, porque a los actores no los puedes tocar, solo verlos. ¿No? Pero también es porque lo que se ve tiene una connotación como de público y lo que se toca tiene una connotación como de privado, como de íntimo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si tocamos a Hamlet cuando está haciendo su monólogo de ser o no ser? ¿Dejaría de ser Hamlet? ¿Se rompería una especie de hechizo? Pues la respuesta a todo esto es que depende. Ha habido muchas confusiones a lo largo de la historia con espectáculos que incluían el contacto. Y la gente a veces no tenía muy claro esos límites, la verdad. En Dionysus in 69 había una escena que quitaron, pero que incluía esto. Básicamente, los espectadores, pensando que podían tocar a los actores, se extralimitaban. Y algunos actores incluso decían sentirse abusados por los espectadores. Pero esto no es porque dejase de haber ficción. Si los espectadores se sentían legitimados a hacer eso, era precisamente porque estaban dentro de la ficción. Porque son cosas que fuera del teatro a lo mejor no harían. Lo que descartaría la idea de que si tocas a un actor se pierde el hechizo este de la ficción. Pero lo cierto es que podemos ir más allá. Seamos sinceros. En sociedades occidentales, la oposición ver-tocar está, yo diría, casi ya que superada. Quiero decir, ¿no nos tocamos unos a otros en metro? A ver, sé que no es lo mismo, pero lo que quiero decir es que la barrera entre público y lo privado ya no es tan dura, ¿me entendéis? O que hay pocos sitios en los que lo público y lo privado esté sin explorar. Quizás se podrían, por ejemplo, explorar más los desnudos de espectadores, por ejemplo, o privaciones sensoriales, en plan, quitarte el sentido de la vista. De hecho, que te tapen los ojos para hacer una obra es algo que se ha hecho alguna vez, como en la obra Secret Services de Felix Ruckert. Os recomiendo que investiguéis sobre ella, porque los testimonios de la gente son flipantes. Y bueno, sin ir más lejos, en este vídeo hablo de cómo me taparon los ojos y me hicieron una sesión BDSM en una performance. Pero el caso es que todo lo que hemos dicho presupone una cosa: que las relaciones escénicas ocurren en un mismo espacio. Pero el feedback autopoyético requiere que los actores y espectadores estén en un mismo espacio. Sin ir más lejos, hace un siglo esta pregunta era absurda. Pero ahora tenemos streaming y directos en YouTube. Pues esto dependería mucho del evento escénico. ¿Pueden los eventos en vivo generar este feedback autopoyético? Hay gente que claramente dice que no, y que de hecho desdeña todo lo que tenga que ver con audiovisual en términos de eventos escénicos. La ubicuidad de las reproducciones de realizaciones escénicas de todo tipo en nuestra cultura ha conducido a la devaluación de la presencia en vivo. ¡Hala! Más oposiciones. Al principio que si actor y espectador, luego que si comunidad e individuo, luego hemos visto ver y tocar. De verdad, ¿eh? ¿Qué pesa esta gente con las dicotomías, las contradicciones, los conflictos y complicarse la vida en general? Esta vez entre espectáculos en directo y espectáculos en vivo. Pero lo cierto es que muchas veces, mientras la teoría discute, los artistas van a su bola. Y en general, son los artistas los que acaban teniendo la razón. Aunque hay excepciones, ¿eh?
Hace un par de años vi en España una versión del Don Juan Tenorio de Tirso de Molina, el burlador de Sevilla, Bueno, para que no os perdáis, y esto que os voy a decir es tan esencialista que casi es mentira, Don Juan es un ligón machirulo de la vida que va dejando corazones rotos allá donde pasa, ¿vale? Total, que Catalinón, que es su compañero amigo del alma, iba grabando, cuando él no podía, cómo Don Juan se tiraba a todas las tías con las que ligaba. En la obra, digo. De hecho, la obra empieza con Don Juan follando con una y grabándose en plan selfie, en plan porno amateur. Y tú les veías mientras enfrente tenías la pantalla grande de ellos, de su cara. Bueno, pues en una de estas escenas también, Don Juan se mete en una cabaña y Catalinón les graba desde la ventana. Tú en escena ves a Catalinón grabando, pero no ves a Don Juan. A Don Juan le ves en la pantalla. Y veías a Don Juan diciendo sus movidas, pero claro, nosotros directamente no veíamos al protagonista, le veíamos en directo, ya no le veíamos en vivo. ¿Esto hace que la obra sea menos teatral? ¿Esto hace incluso que el feedback se pierda? Pues no, el actor sigue ahí, dentro de la cabaña, reaccionando al público. Y la sensación de lo que pasa es ahí y ahora. El actor sigue presente, por mucho que no le veamos. Y hablando de la presencia del actor, ahora sabemos qué contradicciones y qué mecanismos existen en la relación actores y espectadores. Hemos hablado de tipos de relaciones que se pueden crear. Pero, ¿con qué se crean esas relaciones? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para crear esas relaciones? Por ejemplo, cuando tú tienes un cuadro, pues tienes cosas, óleo, lienzo, esas cosas, ¿no? ¿Qué tienes para crear la relación de un evento escénico? A partir de la semana que viene intentaremos responder a esta pregunta. Y nos vemos en el próximo ensayo.